probable que no haya nacido en diciembre. Y por eso algunos están invitando, están instando al pueblo cristiano a que, es más, que ni celebre la Navidad, porque dice que Jesús no ordenó que celebremos su cumpleaños, así dicen. Y por eso dicen que esta es una festividad pagana que la iglesia cristiana no debiera celebrar, no debiera festejar. Ahora, nosotros estamos conscientes que no estamos siguiendo solamente una tradición, sino estamos aprovechando estas fechas para proclamar el verdadero significado de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad. Y el verdadero mensaje de la Navidad lo encontramos ahí donde, en Isaías capítulo 9, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ese niño que nació es nuestro redentor, es nuestro salvador. Porque un niño nos es nacido, es el tema de este día. Vamos a leer pues Isaías capítulo 9, del versículo 1 al 7. Voy a pedir que usted lea en su Biblia también, ahí y siga con la vista la lectura de este pasaje. Isaías capítulo 9, del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos. Padre, gracias porque no dejaste a la humanidad en esa condición en que se encontraba, en esa condición perdida, en tinieblas a causa del pecado. Porque tú nos miraste con compasión, nos amaste con amor eterno, y por eso decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo para redimirnos, para que en medio de las tinieblas resplandeciese la luz, esa luz que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. En el mundo estaba, dices en tu palabra, y el mundo no le conoció. Pero a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, tú le has dado la potestad de ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor Jesús, por esa disposición que tú mostraste, por ese amor también con que nos amaste, por esa obediencia que tú prestaste, que tú diste a tu Padre, y que ahora por esa obediencia y por ese sacrificio perfecto que tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario, ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Ahora podemos entrar a la presencia del Padre con esa confianza de que somos recibidos, de que somos aceptados, porque, Señor, tú eres nuestro representante, porque tú, Señor, nos presentas como justos delante de tu Padre. Gracias
porque solamente tú pudiste hacerlo. Bendito seas y alabado seas ahora y siempre. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Y decíamos que para nosotros lo importante de la Navidad no son los regalos, no son los adornos, no son las luces. Tristemente, a causa precisamente de la inclinación que tenemos por el pecado, por la corrupción, somos desviados fácilmente para servir o para adorar cosas que no debieran ser adoradas, que no debieran ser veneradas. En la escuela dominical hablamos precisamente de eso, basado en Romanos capítulo 1, capítulo 2, cómo Dios manifiesta su poder, manifiesta quién es Él a través de la creación. Cuando vemos los cielos, como dice el salmista, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que Él formó, podemos darnos cuenta de que hubo alguien quien dio forma a esto, alguien que diseñó. Cuando vemos la perfección que hay, la simetría en la creación, podemos nosotros llegar a la conclusión de que alguien diseñó esto, que alguien hizo esto, que esto no es obra de la casualidad. Pero ahí mismo nos dice que en lugar de darle culto al Creador, en lugar de rendir adoración al Creador, el hombre prefiere dar culto a la criatura, a la creación, antes que al Creador. Y sigue pasando ahora. Nos desviamos, nuestra atención se desvía a las cosas materiales. Aún las mismas luces nos deslumbran, hasta hay espectáculos de luces, cuando en realidad esas luces debieran conducirnos, debieran hacernos pensar, debieran llevarnos al que es la luz, esto es a Jesús, porque Él es la luz del mundo. Él lo dijo claramente: yo soy la luz del mundo. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que las luces, hermanos, debieran de conducirnos, debieran guiarnos, debieran recordarnos quién es la fuente de luz, quién es la luz misma, y es Jesús. Por eso hoy vamos a hablar, hermanos, sobre la necesidad que había de que Jesús naciera. Y yo digo esto porque dicen, no debemos celebrar el nacimiento. Lo que sí debemos recordar es su muerte y su resurrección. Y ya desde hace años se nos ha insistido en eso. Pero yo siempre he dicho, bueno, si vamos a recordar, incluso a hacerlo en memoria de Él, participar de la cena, porque dice que cada vez que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, si nosotros damos por hecho y creemos, estamos convencidos de que Jesús murió y resucitó, entonces también debemos estar convencidos, ciertos, seguros de que Jesús nació. Amén. Sino cómo es que murió. Y esto es importante porque era necesario que naciera para que se identificara con el ser humano. Y ya lo he mencionado yo en otras ocasiones, el que pecó fue el hombre. Y por lo tanto, quien debía de pagar por el pecado tenía que ser un hombre. Pero ya dentro de los descendientes de Adán y Eva no había un hombre, no había una mujer que pudiera satisfacer plenamente la justicia del Padre, la justicia de Dios. Por lo tanto, no había ni un hombre ni una mujer que pudiera ser ofrecido o ofrecida como pago por el pecado de la humanidad. Entonces, si no había, tenía que venir, tenía que descender del cielo. Pero no podía hacer su aparición así, ¿verdad? Como teletransportado, no.
tenía que, como dice la Escritura, nacer de una virgen. ¿Para qué? Para que asumiera la naturaleza humana. Tenía que nacer como cualquiera de nosotros. A diferencia, por supuesto, que Él nació sin pecado. Nosotros, dice la Escritura, por el Salmo 51, sabemos que fuimos concebidos en pecado. En pecado, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano es heredero, por decirlo así, del pecado de nuestros primeros padres. Es lo que se le conoce como el pecado original. Todo ser humano trae ya la mancha del pecado. Por eso la Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y cuando hablamos de que no hay ni uno, dirá, y los niñitos pequeños, ellos son angelitos, porque luego dicen eso. Ay, los niños son angelitos. Incluso en este mes de diciembre se va a celebrar el Día de los Inocentes. Porque Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años y eran los inocentes. Porque se considera que los niños no tienen pecado. Pero hermanos, la Biblia claramente dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que era necesario el nacimiento de Jesús. Y aquí mismo vemos, en donde leímos en Isaías capítulo 9, en el versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa es la condición del mundo, hermanos. El mundo está en tinieblas espirituales y cada vez esas tinieblas se espesan más. Hay más tinieblas, más oscuridad cada vez. Y eso lo podemos ver cuando miramos a nuestro alrededor. Nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Y en el tiempo ya de Jesús también había mucha maldad. Y sobre todo aquí se está dirigiendo al reino del norte, que estaba siendo amenazado por sus enemigos. Y también siempre ha habido gente perversa, siempre ha habido gente malvada. Desde que el hombre cayó en pecado. Recuerden, hermanos, en donde se cometió el primer homicidio. Ahí, en los hijos de Adán y Eva. Como Caín mató a su hermano Abel. El mayor de ellos, en lugar de proteger a su hermanito menor, lo mató. Y desde entonces, hermanos, ha habido esa maldad. El hombre, el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Y aún todavía más allá, el mayor depredador de la naturaleza es el hombre. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Aquí está hablando de tinieblas espirituales. El pecado, hermanos, sume al mundo en tinieblas, en sombra de muerte. En Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, el pecado trae división primeramente entre Dios y el hombre. El pecado trae división entre el hombre y el hombre. El pecado trae división entre el hombre y la creación. Por eso el hombre también es atacado por las bestias salvajes. Desde la antigüedad hemos escuchado esto, como los hombres son devorados, por ejemplo, por leones,
por tigres, es atacado por serpientes venenosas. ¿Por qué? Porque en un principio no era así. Cuando Dios creó al hombre allá en el huerto del Edén, no había esa enemistad entre las criaturas y el hombre, entre la creación y el hombre. No había esa enemistad entre el hombre y la mujer. Pero el pecado, hermanos, vino a afectar esa relación, esa armonía, esa comunión que había en un principio fue afectada por el pecado. Pero lo peor de todo es que afectó la relación del hombre con Dios. Estableció una barrera entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Así lo dice claramente Isaías 59:2. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, porque dice en Isaías 53 que Él llevó nuestros pecados. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y qué pasó cuando Él estaba ahí en la cruz? Por los evangelios sabemos que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. El sol se oscureció. Hubo tinieblas. Y esas tinieblas, hermanos, representaban o de alguna manera estaban manifestando las tinieblas espirituales en que el mundo estaba sumido. Y Jesús había venido precisamente para que la humanidad ya no viviera más en tinieblas. Pero esa era la evidencia. Por eso Jesús clamó ahí en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. En arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba experimentando esa separación entre él y su Padre, no porque la merecía, sino porque estaba llevando, porque estaba pagando por nuestros pecados que causan esa división, esa separación, que hacen ocultar el rostro de Dios, como dice ahí. Porque Dios no puede tolerar, Dios no puede soportar el pecado. Su santidad es tal, su justicia es tal, que no puede ni siquiera mirar el pecado. Y con todo y eso, hermanos, con todo y eso, Dios nos amó de tal manera, como dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es que era necesario que viniese un redentor, alguien que ocupara nuestro lugar, alguien que pagara el precio, alguien que pagara la deuda que nosotros teníamos con Dios, que la humanidad tenía con Dios. Y ese alguien era precisamente nuestro Señor Jesucristo. El mundo necesitaba la luz de la vida. El mundo necesitaba de Jesús. Por eso en Juan 1:4 dice: en Él, hablando de Jesús. En Juan 1:1 está hablando del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Cristo, hermanos. Amén. Él es Dios, Él es el Verbo eterno, el Verbo encarnado, la palabra hecha carne. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que dice, venía a este mundo. Pero no tenía que venir como un rayo, como un, ¿qué diríamos? Como una energía nada más. Él tenía que nacer como nace cualquier otro ser humano, de una mujer. Pero a diferencia de todos
los seres humanos que hemos nacido, Él nació de una virgen. Y vemos pues, aquí encontramos el propósito de ese nacimiento. Vamos a hablar un poquito más sobre su concepción milagrosa, pero por ahorita vamos a hablar sobre el propósito de ese nacimiento. Lo encontramos ahí en el versículo 6 de Isaías capítulo 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Aquí, hermanos, es interesante ver cómo no nada más dice porque ha nacido un niño, porque un hijo ha sido dado. No, sino está eso, nos ha sido dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. O sea, es para nosotros, es un regalo de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. O sea, no hay palabras para describir el regalo de Dios. No hay cosas que pudieran equiparar, ni el oro, ni la plata, ni las piedras preciosas son suficientes para comparar o para poner a la par el gran regalo que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Porque un niño nos es nacido. Él nació por causa tuya y por causa mía. Él no vino, como decimos por ahí, a turistear al mundo. No, Él vino específicamente para dar su vida por nosotros, para obedecer, para cumplir la ley, para hacer la voluntad de su Padre al 100%, cosa que Adán no pudo hacer. Por eso el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5 habla del primer Adán y del postrer Adán. El postrer Adán, a causa de su desobediencia, trajo la muerte a toda su descendencia, a todo ser humano. Y el postrer Adán, Cristo, a causa de su obediencia, trajo la vida a todo aquel que cree en Él. Amén. O sea, él vino a marcar la diferencia. Pero era necesario entonces que Él pudiera cumplir la ley como humano. ¿Para qué? Para que al cumplir la ley, Él fuese declarado como justo, y en su condición de justo, 100% justo, porque cumplió 100% la ley, porque cumplió la voluntad del Padre 100%, entonces en esa condición de justo 100%, Él también puede justificar, dice la Escritura, a los que se acercan a Él, a los que confían en Él, a los que se identifican con Él. Si usted se ha identificado con Él, entonces usted ha sido declarada justa, usted ha sido declarado justo delante del Padre por la obra de Jesucristo, el justo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, cuando habla de principado sobre su hombro, está diciendo que Él va a tener ahora la autoridad, que toda la responsabilidad, pero también toda la autoridad va a recaer sobre Él. Y esto la Biblia lo declara explícitamente. Jesús mismo dijo a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Él tiene toda la autoridad. El Padre también le ha dado la autoridad de hacer juicio. Ahora Él es el juez supremo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esto quiere decir, hermanos, en estas palabras de Isaías
9:6, que Él ha sido provisto por el Padre mismo, por el Padre Celestial. Como decíamos hace un momento, citando Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién lo dio? El Padre. ¿A quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El hombre, hermanos, a causa de su pecado está perdido. La Biblia incluso nos dice que la ira de Dios está sobre todo incrédulo, sobre todo aquel que no quiere nada con Cristo. Lo que le espera es la muerte eterna. La única manera de escapar de la muerte eterna, la única manera de escapar de la destrucción es creyendo en Jesucristo. Por eso era necesario que viniera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También debía ser miembro, como decía en un principio, de la humanidad. En Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí en Gálatas 4 y 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, del tiempo, ¿de qué tiempo? Del tiempo de Dios. Dios, hermanos, tiene un plan único, desde la eternidad. Él no tiene varios planes, no tiene un plan A, un plan B, un plan C. Algunos piensan que a Dios lo sorprendió lo que pasó allá en el huerto de Edén cuando Adán y Eva pecaron. Como si Dios no lo sabía y dijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Dios ya lo sabía. Porque incluso estaba dentro de su plan para manifestar su misericordia, para mostrar su amor. De tal manera que la Biblia también declara que cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Por eso la gracia de Dios es suficiente. No necesitamos más. No necesitamos hacer penitencia, no necesitamos hacer buenas obras para ganarnos la salvación, porque la salvación no se puede ganar de ninguna manera. La salvación ha sido comprada ya por Jesucristo y ahora Él te la ofrece gratuitamente. Lo único que tienes que hacer es creerle, nada más. Amén. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos, era necesario que el Salvador de la humanidad, que el Salvador del mundo asumiera la naturaleza humana, entrara en el tiempo y en el espacio, porque Dios, hermanos, está, a Él no le afecta ni el tiempo ni el espacio, Él es eterno. Es más, Él creó el tiempo y el espacio. Gloria a Dios. Y el ser humano, nosotros nos desenvolvemos en este plano, en tiempo y espacio. Y es en el tiempo y en el espacio en donde el hombre pecó. Por eso era necesario entonces que nuestro representante, nuestro redentor, el que iba a ocupar nuestro lugar, el que nos iba a representar delante del Padre, entrara también en el tiempo y en el espacio. Y por eso tenemos en la Escritura la historia sagrada. En tiempos del rey Herodes, en tiempos de Augusto César, se promulgó un edicto de parte de él,
para que todo el mundo fuese empadronado. Y por eso es que José y María subieron a Belén, a la ciudad de David, para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera la profecía. Ahí encontramos tiempo y ahí encontramos espacio. Y por eso podemos decir, hermanos, que el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús no es un mito, no es una leyenda, es algo real, es algo histórico, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De otra manera, hermanos, estaríamos alejados de la ciudadanía de Dios. Estaríamos alejados de Dios. La única manera en llegar a ser hijos de Dios, la única manera en formar parte de la familia de Dios, la única manera de reconciliarnos con Dios era por medio de su Hijo Jesucristo. Es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra forma. Él lo dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Es la única manera, hermanos, de llegar al Padre. Es la única manera de reconciliarnos con el Padre, con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación, la justificación solamente puede darse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente puede darse por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra forma. Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios había determinado, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora podemos ser considerados hijos de Dios. A lo suyo vino, dice en Juan 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, él nació en medio del pueblo judío, en medio del pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, tanto judíos como gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser sus hijos? Por medio de la fe en Jesucristo. Debía nacer, porque sólo así podía redimir a su pueblo. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está hablándole a José, está diciéndole, porque él no quería tomar ya a María por esposa, porque dice que se dio cuenta que estaba embarazada, que estaba encinta, y él era su prometido. Y por eso dice que como él era un hombre justo, no quiso difamarla y quiso dejarla secretamente. Él podía llevarla ante los jueces y decirle, mi prometida está embarazada. ¿Y qué iba a pasar? La iban a juzgar y la iban a condenar y la iban a pedir. Pero él dice que él quiso dejarla secretamente. No que estaba evadiendo su responsabilidad, no.
Él era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Y por eso fue necesario que en sueños, dice, se le presentó un ángel y le dijo, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él, no María, él, Jesús, salvaría a su pueblo de sus pecados. Así que era necesario entonces que naciera. ¿Y saben qué significa el nombre de Jesús? Jehová salva. Jehová salva. Es lo que quiere decir Jesús. Jehová salva. O Yahvé salva. También en Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, el Señor Jesús nació como otro bebé, como otro niño. Seguramente cuando nació lloró, tuvo hambre. María tuvo que amamantarlo. Tenía frío. Tuvieron que cubrirlo con pañales. No tenía una cuna. Tuvieron que acostarlo en un pesebre, en el lugar donde comían su alimento, el ganado. Ahí, hermanos. Ahí nació. En medio de, podemos decir, en medio de la paja, en medio de la suciedad, en medio, no sé si de los animales, porque la mayoría de los cuadros presentan así, ¿verdad? Nació en un establo, porque no hubo lugar para ellos en un mesón, en una casa de huéspedes, no hubo lugar para ellos en un hotel. Tuvo que nacer en un establo. ¿Y por qué lo hizo? Imagínense, hermanos, cuando yo pienso en esto, qué tremendo fue eso para nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo nuestro Señor Jesucristo porque yo no estoy hablando del niño Dios. Tan es así, hermanos, que no era visto así como el niño Dios, que vinieron magos desde Oriente, personajes importantes desde Oriente que viajaron semanas, quizás meses, siguiendo una estrella. Y llegaron a Jerusalén porque era la capital del reino, por decirlo así, ¿verdad? La capital de Judea, la capital de aquella tierra. Y ahí estaba el rey. En ese tiempo el rey Herodes el Grande, conocido por su inclinación a hacer grandes construcciones. Él fue el que amplió el templo. Y llegan con él. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Diga, pues sí, el rey de los judíos debió haber nacido allá en el palacio, como rey que es. Y usted conoce la historia. Herodes dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Y mandó a traer a los, en este caso, a los conocedores, ¿verdad? A los escribas, a los sacerdotes, a sus consejeros espirituales, ¿verdad? Consejeros religiosos, para preguntarles qué decían las escrituras acerca de ese nacimiento de ese rey. Y le dijeron, pues según la escritura, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Y tú, Belén, Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Israel. De ti saldrá el que será el regidor de mi pueblo Israel. Y nomás para recordar, ¿cuál es la actitud de Herodes? Dijo, pues miren, aquí dice que en Belén, pues vayan y si lo encuentran ahí me avisan. Para que también yo vaya y lo adore. Ahí me avisan. Pero vean la actitud de ellos cuando dice que vieron nuevamente la estrella porque se había desaparecido, vieron nuevamente la estrella y se alegraron con muy grande gozo, dice. Y vinieron y ya Jesús ya no estaba en el pesebre, ya no estaba en el establo, dice, y al entrar en la casa, ya estaban, eso quiere decir que no fue en aquella noche. Los cuadros que nos presentan al niño Jesús en el pesebre, a María, a José, a los pastores, a los animalitos ahí incluso, ¿verdad? Y nos presentan a los Reyes Magos adorando todos en una misma escena, en un mismo momento, en esa misma noche, pero no fue así. En esa noche, claro, sí llegaron los pastores a adorar, porque ellos estaban cuidando sus ovejas ahí cerca y se les apareció, ¿verdad? Un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, ¿verdad? Y tuvieron gran temor, claro que sí. Pero el mismo ángel les dijo, no tengan temor, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les va a servir de señal. Vayan y van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y ellos fueron. Porque dice que se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron, y por supuesto, sí, en aquella noche, ahí estaban ellos, adorando al Mesías, adorando al Cristo. Los magos llegaron, probablemente días después. Pero lo que yo quiero señalar aquí es esa actitud. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. No dice, les adoraron o la adoraron, lo adoraron a él. Él era el motivo de su viaje, la causa de su viaje. El anhelo de su corazón era estar delante de él, delante de Cristo, delante de Jesús. Amén. Ese debería ser también el anhelo nuestro, estar delante de Él, delante de su presencia, para adorarle, como lo hicieron aquellos magos, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron los ángeles, que también nosotros podamos adorarle. Él quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad. Lo singular de ese nacimiento, hermanos, lo encontramos ahí en la segunda parte del versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas palabras, hermanos, fueron pronunciadas 700 años antes del nacimiento de Jesús por el profeta Isaías. Claro que no era Isaías, era el Espíritu Santo hablando a través de él. Pero estaba ya describiendo al Mesías, describiendo a aquel niño que iba a nacer. Como dice ahí en la primera parte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto, hermanos, más que nombres y más que títulos, ponen de manifiesto la naturaleza de su nombre, de su persona. ¿Quién es Él? Amén. ¿Quién es Él? Es un consejero admirable, superior, ¿verdad?, en sabiduría a cualquier ser humano, superior a Salomón, que pasó a ser como el hombre más sabio de la historia, superior a cualquier otro.
que pueda tener un cociente intelectual de 140, 150, 160 y súbale más si quiere, nunca van a igualar la inteligencia y la sabiduría que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí cito una nota de una Biblia, versión católica, la Biblia de Jerusalén. En su comentario dice, estos títulos que está mencionando aquí el profeta Isaías son comparables a los protocolarios que se preparaban para el faraón en su coronación. El hijo de linaje real tendrá la sabiduría de Salomón, la bravura y la piedad de David, las grandes virtudes de Moisés y los patriarcas. Dice, por eso la tradición cristiana que se expresa en la liturgia navideña, al dar estos títulos a Cristo, enseña que este es el verdadero Emmanuel. El Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Dios con nosotros. No es solamente un representante de Dios. No es un ángel de Dios, un enviado. Es Dios mismo, encarnado, viviendo entre nosotros. Emmanuel es lo que quiere decir. Emmanuel, Dios con nosotros. Estos, más que títulos, son entonces una descripción de su naturaleza. Él es esto y más. Amén. Todos los títulos que usted puede encontrar en las Escrituras aplicables a Dios, relacionados con Dios, son aplicables con Cristo, con Jesús. Él es el Verbo eterno. O como dice aquí, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte, Dios poderoso. Él es el Adonai, Él es el Señor. Y vemos, hermanos, en cuanto a lo singular de su nacimiento, se pone de manifiesto en su naturaleza divino-humana. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Jesús es Dios y hombre. Dios, en cuanto a su naturaleza divina, Él ha existido siempre. Él no comenzó a vivir, no comenzó a existir cuando fue concebido en el vientre de María Virgen. Él ya existía desde siempre. Esto también ya lo he mencionado, ahora no quiero retomar esto, pero Él, el Dios en quien creemos, el Dios trino en quien creemos, siempre ha existido desde siempre, desde la eternidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre. No se le ha agregado, no ha evolucionado, no. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Y siempre ha existido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el Hijo quien toma la naturaleza humana. Es el Hijo quien por medio de la obra del Espíritu Santo es, por así decirlo, sembrado en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, vamos a ver ahí en Lucas 1, 31 al 35, por favor, pueden buscar en su Biblia o en su Nuevo Testamento este pasaje, Lucas 1, 31 al 35. Y dice el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, solamente hay un Hijo de Dios por filiación. Y ese único Hijo de Dios por filiación es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios ahora por adopción, por la obra de Jesucristo. Por eso también se considera a Jesús como el hermano mayor. Pero Él es único en ese sentido. Él es el único que puede ser considerado Hijo del Altísimo. Nadie más. A ningún otra criatura, ni a un ángel, ni a un querubín, ni a un serafín, ni a un arcángel, se le considera Hijo del Altísimo. Son creaciones del Altísimo, criaturas del Altísimo, pero no hijos del Altísimo. El único Hijo del Altísimo es Jesucristo. Amén. Nada más Él, nadie más. Entonces, tenía que ser así, hermanos. Porque solamente alguien así podía ofrecer una obra perfecta de obediencia y un sacrificio perfecto para poder redimir a la humanidad caída. Por eso, hermanos, era necesario que Jesús naciera. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Es lo que debemos proclamar en estas fechas, hermanos. No tanto los regalos, los aguinaldos, no tanto las luces, los adornos, sino lo que esto representa, hacia dónde nos lleva. Y si aún nosotros estamos dispuestos a regalar, que lo entendamos que no es tanto porque seamos buena gente, sino porque de alguna manera estamos expresando nuestra gratitud a Dios por lo que Él nos regaló primero. Porque Él nos dio un regalo inefable. Porque Él nos regaló a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y bueno, entonces si es así, usted puede compartir. ¿Sí? Pero siempre dejar claro que lo hace porque usted recibió un regalo mucho más grande. Amén. Un regalo inefable. Y lo que usted puede dar, pues son regalitos. Por más costosos que sean, ¿qué son? Comparado con lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que termino leyendo, hermanos, unos textos que vienen ahí en su boletín. Y lo hago porque quienes nos están escuchando o siguiendo a esta transmisión, para que recuerden cuál es el verdadero mensaje de la Navidad. Algunos de estos textos ya los cité durante el desarrollo del tema, pero ahora nada más voy a leerlos para ustedes. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4 y 5. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Amén.